revelado la increíble historia de la hija del millonario despreciada como sierva, ocultando un secreto desgarrador en su corazón. La elegante mansión se iluminaba como un castillo de cuentos, pero Valentina, con su vestido de gala que brillaba más que los candelabros, se sentía más sola que nunca. Las risas y conversaciones superficiales a su alrededor eran como ecos vacíos, donde la calidez familiar era tan ausente como el sol en una tarde nublada. La presión de mantener una imagen perfecta, la hija del magnate de la construcción, pesaba sobre sus hombros como un yugo invisible. Su única aliada era doña Rosa, su abuela, quien a pesar de sus años, siempre le recordaba que el verdadero valor reside en los lazos familiares y en la humildad. Valentina, cariño, el amor no se compra, solía decirle doña Rosa, mientras le acariciaba el cabello con ternura. Esa noche, su mente divagaba entre el bullicio de la gala y la soledad abrumadora que sentía. Fuera de las paredes de su hogar, el mundo brillaba, pero dentro, cada rincón era un recordatorio de su vacío interior. Las miradas frías de su familia, sus comentarios hirientes, todo la hacía sentir como una sierva en su propia casa. Y en ese instante, anhelaba escapar, vivir una vida donde el afecto no se comprara, sino que se compartiera. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Poco después, la vida de Valentina dio un giro de 180 grados. Una crisis financiera azotó a su familia, despojándolos de su estatus y lujos. Se vio obligada a mudarse a un barrio popular, donde las calles vibraban con risas y música, pero la verdad era que el cambio la llenaba de pánico. Allí, conoció a Christian, un joven mecánico que trabajaba duro para cuidar de su familia. Con cada sonrisa suya, Valentina redescubría lo que significaba la verdadera felicidad. Christian le enseñó a disfrutar de lo simple, a compartir con un corazón abierto y, sobre todo, a luchar por lo que realmente valía. Sin embargo, el pasado nunca la dejó en paz. Las miradas despectivas de algunos vecinos le recordaban quién era, mientras que el escándalo de su familia salía a la luz, descubriendo secretos que eran como cuchillos afilados que le atravesaban el alma. Se encontraba entre dos mundos, el de la opulencia que la menospreciaba y el de la comunidad que la acogía. En una emotiva charla con doña Rosa, comprendió que el perdón había sido la respuesta que siempre había estado buscando. La vida había sido dura, pero la verdadera riqueza no estaba en diamantes, sino en el amor, la amistad y la solidaridad. Esa conversación fue un bálsamo en su corazón roto, le otorgó la claridad que tanto necesitaba. Con la tensión en el aire y el corazón latiendo con fuerza, Valentina enfrentó un complicado dilema: regresar al mundo que tanto la había herido o quedarse y construir una vida en un lugar donde el amor era genuino. Pero la vida le tenía reservado un nuevo secreto familiar, un giro inesperado que la haría replantearse todo una vez más. ¿Encontraría finalmente su camino hacia la redención y el amor sincero que siempre había anhelado? El nuevo amanecer traía consigo una mezcla de temor y esperanza para Valentina. Mientras el sol se asomaba por el horizonte, iluminando suavemente el barrio donde ahora vivía, sentía que cada rayo de luz era un recordatorio de que realmente había un nuevo comienzo. Sin embargo, los secretos familiares que se cernían sobre ella como sombras, hacían que ese nuevo día estuviera marcado por la incertidumbre. Christian llegó a su casa con una sonrisa en el rostro y un café en la mano. «Hola, Valen, ¿lista para un nuevo día?», preguntó, su tono despreocupado resonando en la calidez de la mañana. Ella sonrió, pero su mente no podía dejar de pensar en la conversación que tuvo con doña Rosa la noche anterior. Su abuela había tocado un tema delicado, uno que Valentina había mantenido bajo llave en su corazón: el pasado tumultuoso de su familia. «Llevo días pensando en lo que me dijiste, abuela», había comentado Valentina, recordando los ojos cansados de doña Rosa, llenos de amor y preocupación. «¿Qué pasará si no puedo perdonar?», se había preguntado en aquel instante. «Perdonar no significa olvidar, mi vida.
Significa dejar ir el peso que llevas, le respondió doña Rosa con una voz cargada de sabiduría. Ahora, frente a Cristian, Valentina decidió que debía enfrentar sus propios miedos. Con valentía, se aventuró a contarle sobre su familia y los problemas que habían sacudido su mundo. Cristian escuchó atentamente, sus ojos grandes y comprensivos. Cuando terminó de hablar, él la abrazó. No dejes que otros decidan quién eres. Eres más que tu apellido, murmuró con convicción. Su apoyo era un bálsamo en su herida. Con su ánimo renovado, al final del día, Valentina se encontró con un antiguo álbum familiar que había guardado. Allí, las fotografías eran como espejos del pasado que nunca había querido mirar. Entre las imágenes de celebraciones y reuniones, se detuvo en una que la impactó, un retrato de sus padres juntos, sonrientes, en un momento que parecía más sencillo. Aquella imagen evocó un torrente de emociones en ella, el vacío la envolvía como una niebla densa. De repente, un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Con el corazón palpitante, se acercó y abrió. Allí estaba un hombre que la dejaba sin aliento. Era un viejo amigo de la familia que había llegado con noticias inquietantes sobre su padre. Valentina, tenemos que hablar, dijo con seriedad, hay cosas que necesitas saber. Las palabras de aquel hombre golpearon su mente como un trueno en plena tormenta. Con determinación, invitó a pasar al misterioso visitante y sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué es tan importante?, inquirió, asumiendo la gravedad del momento. La incertidumbre llenaba la habitación, y una sensación abrumadora de que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Lo que estoy a punto de decirte cambiará toda tu perspectiva, comenzó el hombre, sus ojos reflejando preocupación y revelación. Tu padre no es quien crees que es. La revelación colgaba en el aire como una nube densa, y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué verdad aguardaba detrás de esas palabras? La vida que había intentado reconstruir, su amor por Cristian, todo lo que había luchado por entender, se encontraba en la cuerda floja. La intriga la envolvió, y mientras su respiración se hacía más pesada, tan solo pudo pensar en la tormenta de emociones que se desataría. ¿Cómo podría cambiar todo lo que creía saber sobre su propia historia? La tensión en el aire era casi palpable. Valentina observó al hombre, su rostro era una mezcla de preocupación y empatía. No sabía si sentir rabia o confusión. ¿Qué estás diciendo?, logró articular, su voz temblando. El visitante, consciente de la carga de sus palabras, respiró hondo antes de continuar. Tu padre, Valentina, él no es solo un hombre común. Hay secretos en su vida que han estado ocultos por años, y tú te mereces conocer la verdad. La afirmación hizo que el corazón de Valentina latiera con fuerza. ¿Un secreto? ¿Qué tipo de píldora amarga le estaban obligando a tragar? El hombre hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Él era parte de un mundo que renunció para protegerte, un mundo de poder e influencia. Pero no por el amor a su familia, sino por sus propios demonios. Cada sílaba lo hería más que la anterior, como si cada revelación fueran espinas que penetraban en su piel. Recordó las noches de preguntas, los vacíos y la falta de respuesta que tanto le habían desgastado. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Soltó de repente, una mezcla de indignación y dolor desbordándose en su voz. Protegerte. Esa fue siempre su intención, pero el tiempo no perdona, y la verdad encuentra su camino, explicó el hombre, sus ojos llenos de compasión. Él tuvo que hacer sacrificios y, al final, decidió alejarse. Pero ahora la situación ha cambiado, y el pasado ha regresado buscando cuentas. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo lo que su padre había hecho y todo lo que ella creía conocer sobre su familia se desmoronaba ante sus ojos. ¿Dónde está él ahora? ¿Qué ha ocurrido?, preguntó, esperanzada a pesar de su confusión. No puedo decirte mucho. Solo que es la hora de enfrentarlo. Ha tomado decisiones que pueden afectarte mucho y hay personas que están interesadas en ti, en su legado. Ser su hija te coloca en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas, advirtió. Las palabras resonaban en su cabeza, y con cada frase, Valentina se sentía más abrumada. La vida que conocía se desvanecía, y una nueva realidad, abrumadora y aterradora,
tomaba su lugar. ¿Era posible que su existencia fuera parte de un tablero de ajedrez, donde otros jugaban con su destino? Un silencio pesado llenó la habitación mientras ella procesaba la nueva información. Christian, que había estado escuchando en un rincón, se acercó, tomando la mano de Valentina con firmeza. «Estés donde estés, yo estaré contigo», murmuró, y su voz era una ancla en medio del caos. Valentina miró a Christian, sintiendo el apoyo en su toque. «Lo sé, pero mi mundo está a punto de cambiar», expresó, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La chispa de resignación y determinación brilló en sus ojos. «¿Qué tan profundo es este secreto? Si mi padre ha estado escondiendo algo, debo descubrirlo. No puedo quedarme aquí en la oscuridad», dijo, su voz llena de resolución. «¿Estás dispuesta a enfrentarlo entonces?», preguntó el hombre, su mirada evaluando la fortaleza de Valentina. «Sí, necesito saber la verdad, aunque me lastime», respondió, decidida. Una sombra cruzó el rostro del hombre, y Valentina sintió una punzada de inquietud. «Antes de que te embarques en este viaje, hay algo más que debes saber. Alguien del pasado está interesado en ti. No es solo tu padre quien ha estado oculto, hay poderosos secretos que podrían salir a la luz y no todos son amistosos». Esa última advertencia la dejó helada. ¿Qué más la esperaba en este camino en el que ya había decidido entrar? Su vida estaba a punto de sumergirse en un laberinto de verdades peligrosas, y la incertidumbre se apoderó de su ser. Valentina cerró los ojos un momento, sintiendo cómo la realidad comenzaba a girar a su alrededor. ¿Podría realmente enfrentar lo que se avecinaba, o el miedo la consumiría? La ventana de su casa reflejó la luz del sol, como si los nuevos días solo la esperaran para revelarle la parte más oscura de su historia. Mientras miraba hacia afuera, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría preparada para el enfrentamiento tan esperado, o se vería atrapada en una red de secretos que cambiarían su vida para siempre? Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la advertencia. No podía permitir que el miedo la detuviera. Tenía que saber. Con un profundo suspiro, logró recuperar la compostura. «Entonces, ¿qué debo hacer?». «Necesito un plan», inquirió a la figura misteriosa que todavía se encontraba en la habitación. El hombre asintió, aliviado de ver que su determinación había emergido del caos. «Comienza por buscar a tu padre. Necesitas encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Él puede ser la clave para entender todo lo que está sucediendo y para protegerte». Valentina sentía la necesidad de actuar, pero la incertidumbre de no saber por dónde empezar la atenazaba. Christian, sintiendo el torbellino de emociones en ella, tomó su mano con fuerza. «Te ayudaré en lo que necesites. No estás sola», le susurró, transmitiendo la calma que tanto buscaba en medio de la tormenta. «Gracias, Christian. Pero creo que hay algo más que debo hacer», dijo Valentina, dejando atrás sus dudas. «Necesito hablar con mi madre. Ella tiene que saber de esto, tiene que contarme lo que sabe». Esa idea la llenaba de ansias y temor a la vez. Nunca había cuestionado a su madre, pero ahora la necesitaba más que nunca. «Estoy contigo». «Vamos», respondió Christian, empezando a moverse hacia la puerta. Mientras se dirigían a la casa de su madre, el silencio entre ellos se volvió pesado. Valentina pensaba en cómo su vida tan cuidadosamente tejida podía deshacerse con cada paso que daban. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad tenía que salir a la luz, no importaba cuán dolorosa fuese. Al llegar, la casa era familiar, pero en su mente se presentaba como un territorio desconocido. La sensación de nostalgia se entrelazaba con la angustia. Christian le apretó la mano mientras Valentina cerraba los ojos brevemente antes de tocar el timbre. El sonido resonó en el aire, y cada segundo que pasaba parecía convertirse en una eternidad. Cuando la puerta finalmente se abrió, la madre de Valentina apareció con un expresivo gesto de sorpresa, que pronto se transformó en preocupación al ver el estado de su hija. «Valentina, ¿qué sucede?», preguntó su madre, con un tono que denotaba el amor incondicional que siempre la había caracterizado. «Necesitamos hablar sobre papá», respondió Valentina, su voz firme pero entrecortada por la emoción. Era el momento de ver si su madre podía darle las respuestas que tanto buscaba. Pero al mismo tiempo, el temor se filtraba en su corazón.
Estaba lista para escuchar la verdad. Antes de que su madre pudiera responder, un ruido repentino interrumpió la conversación. Un fuerte golpe provenía de atrás de la casa, casi como si el mundo se estaba desmoronando alrededor de ellas. Valentina y Christian intercambiaron miradas. ¿Qué fue eso?, murmuró Christian, su cuerpo tenso. Valentina sintió que su corazón se frenaba. No lo sé, pero tengo la sensación de que no estamos solas, dijo, mientras la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Atrapada entre la necesidad de saber la verdad y una inminente amenaza, Valentina se sintió dividida. La puerta crujió nuevamente, esta vez con un ruido sordo que les apretó el pecho. Una sombra apareció cruzando el umbral. Su madre dio un paso atrás, con el rostro pálido. ¿Quién está ahí?, gritó, pero la respuesta que obtuvo no fue la que esperaba. A cada segundo, la angustia crecía, y ella debía decidir, enfrentar la sombra del peligro y precipitarse hacia lo desconocido, o refugiarse en el dolor de los secretos ocultos. Las preguntas sin respuesta se apilaron en su mente. Valentina sabía que iba a ser un momento decisivo, uno que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Frente a la incertidumbre, la necesidad de la verdad se alzaba como un faro entre la oscuridad. ¿Estaba preparada para el choque con su pasado? La sombra se hizo más nítida y se acercó lentamente. Valentina y Christian contuvieron la respiración, el silencio se volvió abrumador. La figura que emergió detrás de la puerta estaba llena de un aire amenazante, pero su rostro no estaba oculto, y Valentina reconoció esa mirada. Era su tío Ricardo. Valentina, dijo él, su voz era un susurro grave. No debiste venir aquí. Christian se interponía protectivamente entre Valentina y su tío. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó, su tono desafiante. Los ojos de Ricardo se endurecieron. No es seguro que estés aquí. Necesitamos hablar, pero no aquí. No ahora, insistió, volviendo su mirada hacia Valentina, quien sentía un torbellino de emociones. ¿Qué sabes sobre mi padre?, preguntó, su voz vibrante con una mezcla de miedo y autoridad. Sé lo que tienes que saber. Pero no hay tiempo, no en este momento. Él miró nerviosamente hacia la calle, como si esperara que alguien apareciera. La tensión en el aire era palpable. Valentina sintió como si el mundo se deslizara bajo sus pies. No. Siempre me han ocultado todo. Necesito saber la verdad. ¿Dónde está mi padre? La desesperación en su voz resonó en la habitación, casi acallando el ruido que había interrumpido su encuentro. Ricardo miró a Christian y luego a Valentina. No puedo explicarlo todo ahora, pero lo que te han contado no es lo que parece. Tu padre está en peligro, y tú también. ¿Qué quieres decir? Valentina frunció el ceño. Cada palabra de su tío era como una piedra lanzada a un estanque tranquilo, provocando ondas de preocupación en su mente. Si te quedas aquí, te arriesgas a ser parte de un juego mucho más grande, algo que no puedes comprender. Ahora mismo, hay ojos en todas partes. Justo entonces, otro golpe resonó más fuerte que el anterior. Las maderas de la casa temblaron, como si el lugar mismo respondiera a la tensión acumulada. Eso fue de nuevo, exclamó Christian, alarmado. Debemos irnos, Valentina, ahora. Pero ella se encontraba atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de comprender. Tío, por favor, no hay tiempo. Ricardo gritó, y su voz sonó más firme. Debemos preguntarle a tu madre sobre el lugar donde papá se escondió. Ella es la única que puede ayudar. El rostro de Valentina se iluminó brevemente. Su madre siempre había sido el refugio en medio de la tormenta. Pero, ¿qué más podría ocultarle su madre? ¿Qué más no me has contado?, inquirió, sintiendo que el aire se volvía más denso. Esto no puede esperar. Si ellos llegan, no podrá salir. Ricardo empujó a Christian hacia la puerta, pero Valentina se mantuvo en su lugar. No me iré sin respuestas. Ricardo se detuvo, la frustración en su rostro era evidente. Las respuestas que buscas traen consigo más peligros de los que puedes imaginar. Pero si decides quedarte, estarás eligiendo el mismo camino que tu padre tomó. Un nuevo estallido de sonido detrás de ellos hizo que el corazón de Valentina se acelerara. Cualquier respuesta que su madre pudiese ofrecerle ahora podría no llegar a pronunciarse.
La verdad y el miedo coexistían en un delicado equilibrio. Sigue siendo él el hombre honorable que siempre ha sido, murmuró, pensando en su padre. En ese instante, una sombra más se deslizó del rincón de la casa, moviéndose con sigilo. Valentina sintió que algo dentro de ella se rompía. Esto fue más allá de una simple búsqueda. «Christian, atrás», gritó ella, pero el movimiento fue demasiado tarde. La figura se abalanzó, y el caos estalló en la habitación. Mientras la escena se desmoronaba, Valentina sintió que su mundo giraba alrededor de ella. En su mente, la pregunta resonaba: ¿qué secretos realmente encerraba su familia? La necesidad de descubrir la verdad se volvía cada vez más urgente. Este era solo el comienzo, pero el desenlace prometía ser sorprendente. ¿Qué revelaciones ocultas la esperaban tras las puertas cerradas de su historia familiar? Valentina sintió que la habitación se llenaba de una energía hostil. Christian, aunque siempre tan valiente, se veía desconcertado. La figura que había surgido de las sombras tenía un rostro familiar, pero la menacing aura irradiaba de él. La figura oscura, un extraño que parecía conocer más de lo que mostraba, se acercó aún más y, en un instante de claridad, Valentina reconoció los ojos de Matías, un antiguo conocido que había sido amigo de su madre. Su corazón latía con fuerza mientras la confusión se apoderaba de ella. «Matías, ¿qué haces aquí?», murmuró, intentando juntar los fragmentos de su mente agitada. «Valentina, debes escucharme. No estoy aquí para hacer daño», dijo él, su voz era firme pero temerosa. «Vine porque Ricardo me lo pidió. Hay cosas que debes entender y no hay tiempo que perder». «¿Qué cosas?», Christian replicó, aún con un ademán agresivo. Matías dirigió su mirada hacia Ricardo, como buscando permiso, luego volvió a Valentina. «Tu padre, él está en medio de una tormenta. Las decisiones que tomó lo metieron en problemas que ni tú ni él saben cómo manejar». «¿En problemas? ¿Qué tipo de problemas?». La ansiedad apretaba el pecho de Valentina, el hilo de su vida comenzaba a deshilacharse. «Personas a las que no puedes ver, que operan en la oscuridad. Quieren a tu padre, y con él, quieren darte a ti un destino que ni imaginan, un destino similar al de tu familia», explicó Matías. Cada palabra se sintió como un peso en el ambiente. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No estoy destinada a ser una víctima». Su voz tembló, pero su determinación era palpable. «Voy a averiguar la verdad, cueste lo que cueste». Christian asintió, tocando ligeramente el brazo de Valentina. «No te dejaré sola en esto. Siempre he estado contigo». «Lo sé», respondió ella, mirando los ojos de Christian, llenos de una mezcla de preocupación y apoyo. «Escuchen. No hay tiempo para discutir sobre esto ahora», interrumpió Ricardo, su aura de urgencia ahora era irrevocable. «Si esas personas llegan, seremos vulnerables. Necesitamos salir de aquí, rápido. Tu madre puede tener más respuestas, más información. Por favor, Valentina». La habitación retumbó con un nuevo eco sordo, esta vez más cerca. Valentina sintió la adrenalina elevarse. Sin querer dar marcha atrás, dio un paso decidido hacia la puerta. «No puedo dejarlos tomar más decisiones por mí. Necesito saber qué está pasando, a dónde nos llevan estas revelaciones», afirmó, ya en la puerta y con la voluntad fluyendo en sus venas, pero antes de que pudiera salir, la sombra volvió a moverse. Un grupo de figuras emergió del pasillo oscuro, sus rostros cubiertos de capuchas, pero su presencia era inconfundible, había mala intención en el aire. Valentina se quedó helada. «Rápido», gritó Matías, empujándola hacia el exterior. El tumulto estalló en un instante. Christian y Ricardo se interpusieron, listos para luchar, pero la creciente multitud se acercaba, susurros ominosos llenando el ambiente oscuro. Valentina los miró, la confusión en su mente se transformó en una claridad aterradora, ahora o nunca. «Debemos salir de aquí, pero ¿y si las respuestas están esperando en el interior?», se preguntó, un dilema inundando su corazón. La pregunta seguía danzando en su mente cuando se dio cuenta de algo. Los rostros en la muchedumbre no eran solo sombras, algunos parecían familiares. ¿Qué secretos habría en su propio pasado que podrían conectarse con estos desconocidos?
Con un solo paso, Valentina se había adentrado en lo desconocido, el eco de lo que descubriría resonaba en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que su familia había ocultado durante tanto tiempo? Mientras las figuras se acercaban, una respuesta podría transformar su vida para siempre. Pero el tiempo se agotaba, y el misterio de su familia apenas comenzaba a desvelarse. El aire se volvía cada vez más denso, casi palpable, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Valentina intentó calcular sus opciones. Las figuras encapuchadas se acercaban y sus corazones latían en un mismo compás de pánico. Valentina, gritó Matías, su voz surgida como un faro en medio de la tormenta. No te detengas. Hacia la salida. Cristian y Ricardo se mantenían firmes, preparados para actuar, mientras Valentina se sentía atrapada entre el deseo de descubrir la verdad y la necesidad de sobrevivir. La imagen de su madre cruzó su mente, su rostro lleno de amor y sabiduría. Era un ancla en medio del caos, una razón para seguir adelante. Sin pensarlo, Valentina dio un paso hacia el pasillo oscuro, desbordando la nube de terror que la envolvía. Los murmullos se volvían más audibles, casi como un eco distante de su propia infancia, donde cada historia contada por su madre parecía estar vinculada de alguna manera con la realidad que ahora enfrentaba. Debemos correr, dijo Cristian, agarrando fuerte su mano y tirando de ella. Mientras corrían, el pasillo cobraba vida, las sombras parecían alargarse, extendiéndose y retorciéndose como serpientes buscando atraparlos. Valentina sintió su respiración entrecortada, pero su determinación se transformaba en energía pura. A cada paso, su mente intentaba hilvanar las conexiones entre las figuras encapuchadas y los secretos oscuros que habían estado acechando a su familia. Un grito desgarrador cortó el aire. Valentina. Era una voz que, aunque distorsionada por el eco, resonaba en su alma. La imagen de su madre apareció de nuevo, volteándose hacia ella con un semblante de alarma. Nunca olvides quién eres, le decía en un susurro silencioso, pero fuerte. Hacia la puerta de atrás, indicó Ricardo, señalando una salida que apenas se vislumbraba, una luz tenue que prometía esperanza. Pero justo antes de que pudieran llegar, las figuras encapuchadas cerraron el paso. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Las sombras parecían danzar a su alrededor, sus rostros se ocultaban tras los capuchones, pero había algo en la postura de uno de ellos que la hizo estremecerse. «Detente», gritó, sus palabras resonando con una fuerza inesperada. Los encapuchados se detuvieron, y uno de ellos dio un paso adelante. Poco a poco, su capa comenzó a deslizarse hacia atrás, revelando un rostro familiar. La confusión invadió a Valentina. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz sonando sorprendida y débil. «Porque es hora de que sepas la verdad», dijo el individuo, su tono casi suplicante, como si estuviera compitiendo con el tiempo. «Tu pasado no está tan lejos como crees, Valentina. Todo está conectado, incluido el destino de tu padre». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, su corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué secretos se escondían en esa revelación? Mientras el rostro encapuchado revelaba su identidad, el grupo de figuras parecía replegarse, dejando un espacio entre ellos, como si esperaran que Valentina diera su próximo paso. La incertidumbre la envolvía nuevamente. «¿Qué es lo que te detiene?». «Necesitamos saber», presionó Cristian, su voz mostrando la mezcla de temor y urgencia que sentía. «Lo sé», respondió Valentina, su mente girando entre recuerdos y revelaciones. La verdad podía destruirla o liberarla, pero la pregunta que la consumía ahora era clara, estaba lista para enfrentar la historia que podía cambiarlo todo. En ese instante, la pregunta quedó suspendida en el aire, y la figura encapuchada se preparó para revelar el secreto que podía sellar el destino de Valentina, su familia y más allá. ¿Qué haría ella con esa verdad, una vez que la descubriera? La luz al final del pasillo parpadeó, y Valentina sintió que el tiempo se contraía. Se acercaba a un punto de no retorno, y lo único que podía hacer era ser valiente. ¿Podría soportar la presión de la revelación que estaba a punto de estallar? Secreto que puede cambiarlo todo. Las palabras resonaron en el aire, flotando como vapor en una habitación cerrada. Valentina parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar.
El encapuchado que había revelado su rostro ahora parecía más humano, pero las sombras aún danzaban alrededor, alimentando su incertidumbre. ¿Quién eres realmente? La pregunta salió de sus labios casi como un susurro, y su voz temblaba, llena de vulnerabilidad. Era su hermano, Bruno, quien había estado ausente durante años. La confusión llenó el espacio, apretando el corazón de Valentina como un abrazo doloroso. Sus recuerdos de él, de su risa y de los momentos en que jugaron juntos, se parecían a destellos de luz en un cielo nublado. Pero ahora, esa conexión familiar parecía una cuerda atada a un abismo oscuro. «Debemos irnos», gritó Ricardo, rompiendo el hechizo del momento. La urgencia en su tono la sacudió. «No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que vengan». «Espera. Necesito saber». Valentina se volvió hacia Bruno, buscando respuestas que su mente se negaba a articular. Mirarlo a los ojos, esos ojos que tantas veces había añorado, ahora eran un mar de dolor y secretos. «¿Qué me tienes que contar sobre mi padre? ¿Y por qué tú, aquí, con ellos?» Bruno dio un paso atrás, la mirada fija en el grupo encapuchado. «No todo es lo que parece, Valentina. Ellos saben cosas que no entiendes, cosas sobre nuestro padre y lo que le pasó». La declaración lo cambió todo. La rabia y el miedo de Valentina se transformaron en una inquietud profunda. ¿Qué le pasó a papá? Su voz apenas lograba sostenerse, como un hilo delgado en el que colgaba su esperanza. La figura encapuchada que había hablado antes movió su mano, haciendo que las sombras se separaran un poco más, dejando a la vista una parte del pasillo. «No podemos hablar aquí». «Ven, sígueme», dijo, mirando a Valentina con una intensidad que le erizó la piel. «Pero, ¿y mis amigos?». La angustia le apretó el pecho. Cristian y Matías la miraban con preocupación, sus rostros pálidos iluminarse bajo la luz parpadeante. La idea de dejarlos atrás la atormentaba. «Si decides quedarte, estarás atada a sus secretos y a su prisionero». Bruno apretó su mano. «Tu vida no es solo tuya, Valentina. Todo esto está conectado, y correr no cambiará eso. Necesitamos entender la verdad». Un momento de silencio cayó sobre ellos, lo suficiente para permitir que cada uno calibrara sus decisiones. Valentina miró a sus compañeros. Sabía que ellos querían protegerla, pero el peso de la verdad la atraía con una fuerza innegable. Había llegado a un cruce, y la elección la quemaba como el fuego en su pecho. «Dame un momento», dijo finalmente, liberando su mano de la de Bruno para regresar hacia Cristian y Matías. «Necesito saber. Quiero saber la verdad sobre mi familia». «Vas a arriesgarte mucho, Valentina», advirtió Matías, su voz fuerte pero preocupada. «Pero si eso es lo que necesitas», asintió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. «Sí. Necesito enfrentar esto y no puedo hacerlo sin saber». Regresó a Bruno, que le aguardaba con el semblante resuelto. Las figuras encapuchadas la rodearon, formando un círculo que parecía más un ritual que una reunión. Valentina dio un paso adelante, su corazón palpitando en su pecho. «¿Cuál es la verdad?», preguntó con firmeza, dispuesta a escuchar, aunque temía lo que pudiera venir. Bruno inhaló profundamente, y por un breve instante, el silencio fue un vacío profundo, como un abismo que amenazaba con tragarse todo a su alrededor. «La verdad es, nuestro padre estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas. Sus decisiones lo llevaron a un camino peligroso, y ahora hay quienes buscan ajustarle cuentas. Esa es la razón por la cual tu vida ha estado en peligro desde el comienzo». Las luces del pasillo comenzaron a parpadear más intensamente, y Valentina sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Estaba dispuesta a seguir adelante, a desenterrar verdades que podían reescribir su historia y su futuro, al mirar a su hermano. El peso de sus decisiones se hizo palpable. Si la familia es lo que somos, su vida nunca volvería a ser igual. «Vayan», ordenó la figura encapuchada. «El tiempo se está agotando. La verdad no puede esperar más». Mientras avanzaban, Valentina comprendió que la revelación del pasado era solo el principio. Una batalla interna estaba a punto de comenzar, y la historia de su vida podría estallar como un fuego en un campo seco. Enderezó su espalda, decidida.
Sabía relativamente poco de lo que estaba por encontrar, pero también sabía que no había vuelta atrás. La luz comenzó a desvanecerse mientras se adentraban en el túnel de secretos. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Y qué más estaban dispuestos a sacrificar para mantener esas verdades a salvo? El destino de Valentina y su familia se estaba tejiendo en ese oscuro pasillo, donde cada sombra podía guardar un secreto que podría transformar su vida para siempre. El aire se volvió más pesado a medida que Valentina y el grupo encapuchado penetraban en lo profundo del pasillo. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y un eco distante resonaba como el latido de un corazón angustiado. La luz temblorosa de sus linternas iluminaba sombras que serpenteaban y se retorcían, como si la oscuridad misma tuviera vida. Bruno se detuvo frente a una puerta de acero, sus manos temblorosas mientras buscaba una forma de abrirla. «Es aquí», murmuró, su voz apenas un hilo en el aire. Valentina sentía una mezcla de miedo y emoción. La verdad estaba justo al otro lado de esa puerta. Sus amigos, Cristian y Matías, estaban a su lado, sus miradas llenas de una mezcla de preocupación y apoyo. «Esto es una locura», dijo Matías, mirando a Valentina con seriedad. «No tenemos idea de lo que hay dentro». «Lo sé», respondió ella, cerrando los ojos por un instante y recordando las enseñanzas de su padre. «La verdad nos libera, pero también puede apresarnos. Pero no puedo dar marcha atrás». Tras un intenso clic, la puerta se abrió, revelando una habitación oscura y desordenada, repleta de documentos, mapas y fotos. En el centro un gran escritorio, cubierto de papeles dispersos, parecía contar una historia que había permanecido oculta demasiado tiempo. Bruno entró primero, y la figura encapuchada siguió de cerca. «Esto no debe caer en manos equivocadas», advirtió, observando cada rincón con desconfianza. Valentina dio un paso adentro, sintiendo un escalofrío. Las imágenes en las paredes atraparon su atención, fotografías de su padre con personas que no reconocía, pero sus rostros estaban llenos de complicidad y misterio. «¿Quiénes son ellos?», preguntó en voz baja, imaginándose respuestas que podían cambiar su vida. «Ellos son parte del pasado de nuestro padre», dijo Bruno, su mirada fija en una foto que había capturado su interés. Él fue un hombre poderoso, rodeado de estrategias y decisiones arriesgadas. Su influencia traspasaba fronteras. ¿Influencia? ¿De qué estás hablando? Valentina sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Era un criminal? Era un hombre que tomó decisiones difíciles. Algunos lo respetaban, otros le temían, contestó Bruno, con el ceño fruncido. Pero eso no es lo que realmente importa. Lo que importa es que aquellos que lo rodeaban no son amigos, son enemigos ahora. El silencio se instaló en la habitación mientras procesaban esas palabras. El eco del pasado resonaba en su mente, cada revelación era como un nuevo chispa en un fuego que comenzaba a consumirse por dentro. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Cristian, abrumado por la magnitud de lo que estaban enfrentando. «Encontrar los documentos que nos expliquen la conexión de papá con todos ellos», respondió Bruno. «Podemos entender por qué están detrás de ella». Valentina se preocupó ante la idea. ¿Entender? Su vida ya estaba en juego. La búsqueda de la verdad podría arrastrarla a un laberinto peligroso. Mirando hacia el montón de papeles, sintió que los secretos de su familia se apilaban con un peso aplastante. Fue entonces cuando una luz tenue brilló sobre un documento. Se acercó, con el corazón latiendo en su pecho, y al leerlo, el desasosiego la invadió. Era una lista de nombres, junto con cifras y fechas. El frío del suelo impregnó sus pies mientras entendía que esta información podía significar algo terrible, conexiones directas con el tráfico de influencias y secretas transacciones en las que su padre podría haber estado involucrado. Bruno, su voz tembló al nombrarlo. «Esto no es solo un juego de poder. Estas personas podrían estar tras de nosotros. Debemos salir de aquí», manifestó Bruno de inmediato, palideciendo. «Si estas personas descubrirán que estamos aquí, se nos acabará el tiempo». La figura encapuchada hizo un gesto de urgencia, instando a todos a moverse rápidamente. Pero Valentina no se movió. Miró la lista y sus instintos le dijeron que había algo más grande en juego. ¿Qué haría si se quedaba con esa información? Podría convertirse en la clave para resolver el misterio.
de su familia, antes de dar un paso atrás, se dirigió a sus amigos. Si nos vamos ahora, nunca sabremos la verdad. Y siempre viviré con la duda. Una voz resonó en su cabeza, la historia de su vida estaba frente a ella, y podría cambiarlo todo. Entonces nos quedamos y luchamos, dijo Christian, la determinación brillando en sus ojos. Fue un momento de unión, un pacto silencioso en el que decidieron enfrentar lo que venía juntos, con el corazón latiendo, llenos de un nuevo propósito. Se prepararon para descubrir lo que su legado realmente representaba y lo que su padre había arriesgado. Pero en la penumbra de la habitación, una sombra se deslizó y un sonido metálico surgió, revelando que no estaban solos. ¿Quiénes están ahí?, resonó una voz desconocida. El tiempo se detuvo, y un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. La búsqueda de la verdad podría costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. La vida de Valentina estaba a punto de volverse una batalla no solo contra secretos familiares, sino también en contra de aquellos que querían hacer callar la verdad. Este es solo el comienzo, murmuró Bruno, mientras las luces se apagaban. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Valentina, sintiendo cómo su corazón latía desesperadamente, comprendía que todo lo que había reconstruido en su vida estaba a punto de estrellarse como un cristal quebradizo. La luz temblorosa proyectaba siluetas sobre las paredes, y al percibir la figura en la oscuridad, un nudo se formó en su estómago. ¿Quién está ahí?, repitió el extraño, pero en el fondo de su mente, Valentina ya sabía que enfrentarse a la verdad traería consigo fuerzas que jamás había imaginado. La figura se acercó lentamente, y ella sintió que su respiración se entrecortaba. Bruno, siempre a su lado, dio un paso al frente, decidido a protegerla. Pero, en un giro inesperado, la figura en la sombra se iluminó bajo la débil luz de la habitación. Valentina se quedó muda al reconocer a su propia madre. «Mamá», murmuró, la incredulidad inundando su voz. «Valentina, no era el momento de venir aquí», dijo su madre, con una mezcla de ansiedad y alivio. «Lo que estás buscando es más peligroso de lo que imaginas». Valentina pudo ver el temor en los ojos de su madre, las lágrimas contenidas en su mirada. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre papá?», preguntó, sintiéndose desbordada por la emoción. «Intenté protegerte, cariño». «No entendías lo que realmente estaba en juego», respondió su madre, sus manos temblando mientras hablaba. «Estás en medio de un conflicto familiar que hemos tratado de mantener alejado de ti para que tu vida fuera normal». «It's not normal», gritó Valentina, la frustración saliendo como un torrente. «No puedo seguir ignorando los secretos que han marcado nuestra vida. ¿Por qué no me dijiste que había cosas sin resolver?». La mirada de su madre se endureció, pero la ternura siguió brillando en sus ojos. Lo sé, pero ahora no hay tiempo para discutir. Los que vienen por nosotros no se detendrán ante nada». Una sombra se proyectó en la puerta, y todos contuvieron la respiración. La figura encapuchada que estaba al lado de Bruno dio un paso al frente. «No podemos quedarnos aquí. Valentina, tenemos que irnos ahora». «Pero necesito respuestas», hizo Valentina, su voz temblando entre el miedo y la necesidad de conocer la verdad. «Escucha a tu madre», dijo Bruno, rodeando su mano con la de ella. «Síguela. Hay cosas que descubrirás, pero no en este lugar». Sin otra opción, Valentina asintió, sintiéndose dividida entre las ansias de encontrar respuestas y el peligro inminente que se cernía sobre ellos. Cuando su madre los condujo a través de la oscuridad, las imágenes del pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por nuevos recuerdos que comenzaban a formarse. Saliendo de la habitación, los cuatro se encontraron en un pasillo estrecho, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. «El camino se divide», dijo su madre, mirando hacia adelante con preocupación. «Necesitamos separarnos para salir de aquí». «No», gritó Valentina, sintiendo una ola de pánico. «No puedo perderlos a ustedes también». «Estaremos bien, Valen», aseguró Christian, mientras apretaba su mano. «Te prometo que no dejaré que te pase nada». «Confía en mí, por favor», insistió su madre, la preocupación marcando su rostro. «Esperemos el momento adecuado. La verdad es más poderosa que cualquier sombra que se nos presente». Desgarrada,
Valentina sintió que todo a su alrededor comenzaba a tambalear. Sabía que la verdad debía ser enfrentada, pero la idea de estar separada de sus seres queridos la llenaba de miedo. En ese instante, entendió que no se trataba solo de su historia, sino de un legado, de una herencia que había sido arrastrada tras los muros del silencio. «Está bien», dijo finalmente con una voz apenas audible. «Haré lo que deba hacer». Justo antes de separarse, su madre la abrazó fuertemente. En ese abrazo, Valentina sintió una conexión poderosa, un lazo que no podía romperse a pesar de las sombras del pasado. «Te amo, hija», susurró su madre. «Recuerda que el amor siempre te guiará». Con un último vistazo, Valentina se despidió de ellos y del grupo encapuchado que había compartido su destino. Mientras se dirigía a la puerta de salida, una decisión firme llenó su corazón, no importaba lo que sucediera, iba a descubrir la verdad, no solo sobre su familia, sino sobre sí misma. Porque al final, su historia merecía ser contada y su futuro dependía de la valentía con la que decidiera enfrentarlo. El aire exterior era fresco y revitalizante, y mientras avanzaba, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sin embargo, un brillo de determinación iluminaba su mirada. Desde las sombras, estaba lista para reclamar las verdades que le pertenecían. No se detendría hasta dar vida a su historia, construyendo su propio camino, donde el amor y la verdad coexistirían. La noche empezaba a separarse, revelando un nuevo amanecer. Y con cada rayo de luz, Valentina sabía que esto era solo el principio de una nueva era. La historia de su vida, rodeada de misterio, finalmente estaba destinada a salir a la luz. Si no quieres perderte las próximas historias que transforman vidas, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Vamos juntos a construir una comunidad que valore las historias que nos conectan. Te esperamos.